europea que entra en Brasil para pasar por Uruguay, para llegar a Uruguay puede pasar 10 millones de cosas distintas. Se imaginarán. Y les voy a hacer un ejemplo de qué pasa en Uruguay. Si uno quiere vender unos tomates en Artigas y lo quiere llevar a Montevideo, tiene que pasar por lo menos por 8 o 9 intendencias en las bromatologías, que son todas distintas. Nosotros tenemos 19 requerimientos distintos para lo mismo, ¿está? Para ver de qué hablamos. Cuando hablamos de la negociación, nosotros internamente en Mercosur nos estamos comprometiendo a armonizar con Brasil, con Argentina y con Paraguay, tener más o menos la misma normativa para 4 o 5 productos para que puedan pasar sin problema. Eso no lo tenemos porque, Brasil tiene ese problema, pasar de estado a estado un producto. Esa es la realidad de la integración que tenemos hoy de cosas que hablamos. La cooperación internacional y en estas negociaciones es una bolsa de espejitos de colores que muchas veces tiene el precio de alguna cosa que no te dan por un lado y te la pagan por otro. Con respecto a la región, nosotros somos región. Uruguay es región. No confundamos región con Mercosur. El Mercosur se inició en un contexto de neoliberalismo con paradigmas que no tienen nada que ver. Y no confundamos región con Mercosur. La institucionalidad del Mercosur, después vamos a entrar, tiene 750 millones de problemas y defectos. Y para empezar, 4 países que no tienen nada que ver en ningún momento antes de hacer el acuerdo, cuando se habla de asimetría, ¿qué son las asimetrías? Que se olvidaron de negociar las asimetrías cuando nos vinimos. Entonces nos sentamos igual a negociar de igual a igual con Brasil. Y nosotros no somos igual que Brasil. Los conflictos, los intereses, el mundo material, la economía, que siempre es economía política, podemos entenderla también de un punto de vista más holístico e integrarla con los aspectos sociales, culturales, psicosociales. Qué importante es tener esta perspectiva, digamos, de una historia cultural del Uruguay, y no solamente del Uruguay pensado como el Estado o esa representación uniforme, ¿no verdad?, que representaría a su vez a todos los ciudadanos, sino de los que integramos esta sociedad y más allá de los individuos, de una manera de ser, una subjetividad, ¿no verdad?, la uruguayidad. Más que hablar de la internacionalización del Uruguay, yo preferiría hablar de la transculturación de la uruguayidad, ¿no? Es decir, cómo las identidades culturales en el contexto actual se están transversalizando. En esta historia cultural, nuestra identidad, nuestra manera de ser, nos predispone, nos determina frente a esa internacionalización. Capaz que de ahí tiene que ver eso, ¿no? Cómo nos posicionamos frente a una negociación, cómo nos sentamos a negociar, qué margen de apertura tenemos, ver cómo a lo largo de la historia se van superponiendo diferentes matrices culturales. Y de cada una de ellas nos vienen heredadas cuestiones, digamos, afirmativas, positivas, que nos permiten tomar fuerza, ¿no? Y otras que nos inhiben, nos frenan, nos tienen amarrados, ¿no? Muy a grandes rasgos, podemos plantear 3 grandes matrices, una que tiene que ver con la emancipación, con el contexto criollo de generación de esta sociedad en la banda oriental. De ahí nos viene el federalismo, ¿no verdad? Esa dimensión regional que estaba planteada antes que el Estado nacional y que por suerte ahora estamos volviendo a traerla, no es nueva. Al contrario, está en la génesis, ¿no verdad? Como se sabe, Artigas, que es tan renombrado para hablar de cultura y de mitos, jamás estuvo a favor de la República Oriental del Uruguay, ¿no verdad? Ustedes saben. Ese federalismo nos viene heredado desde allí. A su vez también nos viene heredado cierta orfandad, ¿no? Cierta sensación de país pequeño, de que estamos fuera del mundo. Eso es lo que tenemos que superar. En una segunda instancia, en una segunda matriz, digamos, con la modernización del vallismo que se consolida en la democracia en este país, el ser cívico, democrático, de ahí tenemos muchísimo como fuente de la cual seguimos abrevando, ¿no? La perspectiva vanguardista, la búsqueda de la justicia social, esos fuertes valores democráticos. Tenemos cosas negativas que tenemos que superar. Cierto paternalismo frente a las instituciones,
una burocratización importante, que eso se sigue arrastrando y sigue generando problemas para poderlo superar. Y por último podemos hablar de la generación crítica, lo que eso implicó, también el valor de la utopía, del progresismo, de la transformación social y, bueno, como algo negativo, digamos, la hipercrítica inhibidora que también en los años 60, ¿no verdad?, fue generando en la identidad uruguaya una situación bastante difícil de inhibición y otra vez, ¿no?, de sentirnos como un apéndice de Europa tan lejana, el balcón en ese sentido. Todavía seguimos sufriendo, por último, creo yo, de manera bastante fuerte, los efectos de la última dictadura cívico-militar. Deterioró completamente el tejido social y desde el punto de vista de la identidad, ¿no?, de alguna manera frenó un proceso que se venía dando. En el contexto actual, sociedades como la uruguaya, por su dimensión, por su capacidad, yo creo que es de las que está mejor posicionada para enfrentar este mundo globalizado, mundializado. Hay diferentes términos, ¿no?, que se plantean al respecto, porque es fácil de gestionar. Su dimensión de lo local permite una gestión, digamos, mucho más ecológica frente a otras sociedades que, bueno, que están hiperpobladas, que no hay manera de controlarlas, que los problemas ambientales, sociales, políticos son gigantescos y que realmente se enfrentan a grandes desafíos. Yo pienso que el problema del país no es el tamaño. Este país fue relativamente autosuficiente y tuvo oportunidad de tener un importante desarrollo en la primera mitad del siglo XX, no obstante su tamaño, que era comparativamente el mismo. Por cierto, en la actualidad las condicionantes para precipitar o acelerar una integración no están dadas tampoco por su tamaño. Los más grandes todavía tienen más necesidad que el Uruguay de actuar integrados. Veamos en América Latina, México, Brasil, Argentina, Venezuela, es decir, viven el drama de la integración en forma aún muchísimo más intenso que nosotros. Hablar de globalización es un poco esconder o de alguna forma no estar trayendo la realidad del asunto, que es hablar del patrón histórico de acumulación capitalista en la fase contemporánea. ¿Y qué aporta verlo desde esta perspectiva? Aporta en cuanto a reconocer los factores estructurales que están operando atrás de esta precipitación de la integración, fundamentalmente dados por la planetarización de las unidades productivas, desterritorializándose con respecto a los estados nacionales. Entonces, esta perspectiva creo que tiene la ventaja de reconocer el escenario con mucho mayor precisión y no llevarnos, como bien ha dicho nuestro presidente, a estar enfáticamente y recurrentemente en una perspectiva de la integración fenicia y simplemente manejando los avatares de las posibilidades o no del comercio de nuestras mercaderías en el mercado mundial. Y de alguna manera vernos en el mundo de la producción en general, de cómo es que los actuales actores se están manifestando y cómo estos mismos actores se manifiestan adentro de nuestro país. No hay buena integración posible si no hay identidades claramente establecidas. Y hablar de identidades claramente establecidas es tener claro el proyecto político de país. Que obviamente no hay consensos, Es decir, en nuestro país se traduce en el sistema político y a nivel de la sociedad. Hay visiones muy encontradas de cómo considerar la integración. Y es lógico que sea así, no nos debe de llamar la atención, porque son la mayoría de esos puntos de vista que responden a intereses sociales y económicos, muchas veces contrapuestos, que naturalmente van a tener una perspectiva y una visión diferente. Y han habido diferencias abismales en los sucesivos gobiernos de los últimos 20 años, precisamente por existir estas circunstancias. Más allá de si somos pequeños o grandes, o demasiado chicos o no, es decir, estamos ubicados en donde estamos. Y eso es un elemento fundamental para, de alguna manera, imaginar los desafíos que tenemos frente a nosotros y de alguna forma evaluar también las mejores o peores posibilidades. Y esto lo vio propio Artigas allá por principios del siglo XIX, pero lo siguió viendo mucha otra gente, la gente que con más claridad observó esto, como Metol Ferré, como Vivian Trías, que es decir, supieron ubicarse en esta realidad para comprender, es decir, el sitio, el lugar del mundo que tiene Uruguay.
Creo que uno de los grandes problemas que enfrenta en este momento en la estrategia de integración el Uruguay es una suerte de disociación que existe en el ejercicio de su diplomacia. Se han inaugurado en los últimos años, fundamentalmente a partir de 2005, una diplomacia presidencial altamente efectiva, que al país lo saca de la soledad, del marginamiento, de la dependencia, del anonimato, para proyectarlo propiamente con sus mejores valores y sus mayores fortalezas en el diálogo internacional. Pero es eso, es una diplomacia presidencial, en donde no ha sido hasta ahora acompañada, como debiera de ser, por un potente y vigoroso servicio exterior que propiamente trabaje tentacularmente en el conjunto del mundo del servicio de una estrategia claramente formulada. Esto no existe y es un problema para el país. Lo que pareciera que asistimos con la desaparición de la bipolaridad en la década del 90 es un mundo cada vez más profundamente regionalizado, con regiones que con ritmos distintos cada vez profundizan más o tienden a caminar más para profundizar su cohesión interna, y con un relacionamiento entre las regiones que es muy azaroso y de marchas y contramarchas. Desde esa perspectiva, que es el actual escenario, parecería que el desafío en Uruguay, y que creo que está muy bien plantado para asumirlo, es trabajar intensamente por la construcción latinoamericana, que es precisamente la construcción de la región a la que pertenecemos histórica y culturalmente. Y la construcción latinoamericana, como decía recién, vuelvo a insistir, va mucho más allá de la integración fenicia, de la política arancelaria y de la compraventa de productos. Y pasa por una política mucho más entrañable en todos los ámbitos, y que de alguna forma, sobre todo, tenga que ser muy vigorosa a través del acierto y el error, ir encontrando los puntos de acuerdo. No hay agendas preestablecidas para encontrar acuerdos de integración. Creo que con cada uno de los países de nuestra propia región y entre las regiones hay que encontrar los puntos de acuerdo para, a partir de ellos, ir multiplicando estos acuerdos como tal. Esta es de las enseñanzas más contundentes que yo creo que nos da las relaciones internacionales contemporáneas. El ejemplo de lo que ahora estamos asistiendo, de la inminencia del Banco del Sur, creo que es un elemento bien interesante. Nadie se lo había imaginado, no estaba en ninguna agenda la unificación del sistema financiero, estaba simplemente el tema de la política arancelaria permanente y recurrentemente. El ejemplo de, como se decía recién, la integración educativa a nivel de Mercosur, de las instituciones de enseñanza terciaria. El ejemplo de la unificación en materia de política exterior, y hoy la región latinoamericana se posiciona en el mundo frente a las demás regiones, es decir, con cierta coherencia en materia de defensa de los derechos humanos, más o menos en materia medioambiental, pero hay que tener bien claro que el objetivo es el trabajar afanosa y decididamente y con mucho vigor por esa construcción latinoamericana, con la plena convicción entrañable de pertenecer a esta región y de los lazos de sangre culturales que nos unen con el lugar geográfico donde nos ha tocado vivir, que no siempre está presente. ¿Por qué? Porque vivimos un siglo XX, buena parte a espaldas y con desdén a la región a la que pertenecíamos. O sea, si hablamos de desarrollo, el desarrollo es otra cosa, ¿no? Pero si hablamos de crecimiento, y el crecimiento es necesario para el desarrollo, digo, van juntos, porque uno, cuando adopta un modelo de crecimiento, también eso condiciona otro montón de variables que tienen que ver con todo el desarrollo. Pero lamentablemente, si no hay inversión, no hay crecimiento. O sea, el motor del crecimiento es la inversión. Y bueno, en realidad se ha acelerado en la última década, porque ha sido prácticamente en los últimos años. Yo le diría de 2004, 2005 a esta parte, la venida de inversiones extranjeras directas asociadas a explotación de distintos recursos, que yo entiendo que en muchos casos tienen sus problemas, nos plantean nuestra duda respecto a las políticas públicas, y yo creo que hay que tener un especial cuidado en las políticas públicas y en lo que uno hace con la inversión. No cualquier inversión extranjera es deseable, me parece, pero me parece que justamente tiene que ser compatible con los objetivos de desarrollo que tenga el país. Me parece que en eso es importante el trabajo, no solo, o sea, acá no es economía, yo estoy en el Ministerio de Economía, a veces tengo un